La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360 del día de hoy. 1.879 obras públicas a nivel nacional se encuentran paralizadas. Así lo informó Contraloría, institución que precisó que esta situación, que afecta sobre todo a las regiones Cusco, Puno y Piura, afecta la calidad de vida de los peruanos. De acuerdo a información difundida por la Contraloría, existen 1.879 obras públicas paralizadas a nivel nacional, cifra que representa 21.000 millones de soles de presupuesto que no se viene ejecutando. Asimismo, las regiones del país que concentran la mayor cantidad de proyectos sin avance son Cusco con 288, Puno con 232 y Piura con 114. Según informó la institución, el 24.6% de estas obras han quedado paralizadas a causa de la falta de recursos financieros y liquidez, mientras que el 13.7% no lograron avances por incumplimientos contractuales. La paralización de estas obras es una realidad que afecta la calidad de vida de los ciudadanos de las regiones del Perú, ya que se trata de proyectos que deberían mejorar la infraestructura y los servicios de los cuales gozamos los peruanos. En tal sentido, el sector transportes y comunicaciones tiene la mayor cantidad de obras paralizadas, con 493, lo que representa el 26.2% del total nacional, mientras que en el sector vivienda, construcción y saneamiento existen 356 obras públicas paralizadas. Cabe recordar que la responsabilidad de estas obras paralizadas recae tanto en los gobiernos regionales como en el gobierno central. Una preocupante situación que nuevamente funciona de recordatorio de que los fondos para mejorar la calidad de vida de los peruanos existen, pero la falta de gestión impide que estos proyectos se lleven a cabo. Operadores turísticos del Cusco piden declarar en emergencia el turismo en la región, debido a las grandes pérdidas producidas por la paralización de sus actividades. Turismo en emergencia. Ante las constantes protestas, los operadores turísticos piden a la presidenta Boluarte declarar en emergencia el turismo en Cusco y a su vez proteger la ciudadela inca. El colectivo consultivo técnico del sector privado de turismo de Cusco realizó el pedido ante el Ministerio de Turismo, así como ante la cartera de Economía y la de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de lograr una respuesta en el menor tiempo posible. Del mismo modo, Richard Velázquez, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios del Turismo, resaltó la importancia de la toma de acciones a tiempo para reducir el impacto financiero en todos aquellos que forman parte de la cadena de la actividad turística, como agencias de viajes, hoteles, restaurantes, artesanos y otros. Que se habiliten las vías. El Cusco no puede vivir con las vías bloqueadas. ¿Bloqueadas por cuánto? Por 10 personas, 20 personas bloqueando las vías principales de la ciudad. Nos están cerrando, gente violenta que ha amenazado nuestro transporte, y nos han destrozado. Hace poquito nomás llegaron un grupo de vándalos y nos han destrozado las unidades con pasajeros. Asimismo, detalló que tras el paro de actividades se ha producido la cancelación de al menos 4.000 reservas hoteleras y se han reportado pérdidas de 13 millones de soles al día. Esto sumado a la devolución de dinero a turistas que ya habían decidido visitar Machu Picchu, pero optaron por no hacerlo. Nosotros pedimos a la autoridad, a la policía, tome acciones inmediatas. Necesitamos que se liberen las vías. Necesitamos que esos 1.200 efectivos de las Fuerzas Armadas que están en el cuartel en este momento salgan y liberen las vías. Finalmente, Velázquez expresó su preocupación ante la aparente indiferencia e inacción por parte del Legislativo y Ejecutivo ante la grave crisis que atraviesa el turismo, que afecta a 150.000 personas en la ciudad imperial. Se espera que ambos poderes puedan brindar las medidas necesarias para la reactivación turística. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado.
R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. 2.000 bodegas ya han cerrado a causa de las protestas y bloqueos en nuestro país. La convulsión social no permite que estos negocios se abastezcan y el alza de precios ocasiona que las bodegas deban trabajar a pérdida, situación que finalmente los arrastra hacia la quiebra. 2.000 bodegas a nivel nacional han tenido que cerrar a consecuencia de las protestas y bloqueos en el país. Este es el preocupante panorama que denunció el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choi, al diario Perú 21. En tal sentido, Choi explicó que muchas de estas bodegas no han tenido más opción que detener permanentemente sus labores, ya que son extorsionados por manifestantes diariamente. Según explicó, muchos manifestantes violentos pedían a los bodegueros una colaboración para las marchas, bajo amenaza de atenerse a las consecuencias, situación que junto con otros factores ha causado que estas 2.000 bodegas ya hayan cerrado. Otros factores detrás de esta lamentable situación son la imposibilidad de las bodegas de abastecerse de productos a causa de los bloqueos, así como el encarecimiento de los productos, lo cual ha generado que el negocio de las bodegas sea una pérdida, ya que los comerciantes deben poner de su propio capital para poder subsistir. Todo esto ha causado que, además de las 2.000 bodegas que ya cerraron, 90.000 estén en una etapa muy crítica. Choi precisó también que las ventas de estos establecimientos comerciales han caído en un 70%, situación que viene representando la estocada final de muchas de ellas. A raíz de esta realidad, Choi exigió a la Defensoría del Pueblo pronunciarse a favor de los bodegueros, ya que, según señaló, sus derechos al libre tránsito y al trabajo se han visto mellados por las protestas. Urgen acciones para estas miles de familias que hoy se ven desempleadas. Uno de los principales pedidos de los manifestantes durante las protestas diarias es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, tras más de 50 fallecidos, la mandataria permanece firme en el sillón presidencial. ¿Por qué no renuncia Dina Boluarte? Una pregunta que la politóloga Catherine Segarra nos ayudó a responder en la entrevista 360. Hola, ¿qué tal? Estamos en la entrevista 360 hoy con la politóloga Catherine Segarra. Catherine, ¿puedes comentarnos un poco sobre qué está sucediendo con Dina Boluarte para poder ponernos a grandes rasgos? ¿Por qué es que ante el pedido, ante ya un número bastante grande de personas que han fallecido, cuando por ejemplo Manuel Merino renunció solamente por la muerte de 2 personas y hoy ya tenemos más de 50 y tantos muertos y Dina Boluarte continúa en el sillón presidencial? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no sucede su renuncia? La lamentable muerte de Inti Breyer significó la caída de Manuel Merino. ¿Por qué esto no sucede con Dina Boluarte? Daría la impresión de que las muertes no valen iguales, y en ese sentido las vidas no valen igual. No tengo otra respuesta sobre ello, porque ¿por qué la muerte de 2 jóvenes tendría que significar la caída y otras muertes no? Y creo que es en parte el hecho de estas diferencias que ha habido dentro de las protestas. La protesta de Merino fue muy coyuntural, se concentró a nivel nacional, pero vimos una gran protesta en Lima de muchos días y que tenían una agenda muy particular, ¿no? Que era la salida de Merino. No tenemos lo mismo en estas marchas, que como dije previamente, son heterogéneas, tienen agendas diferentes. Muchas demandas. Exactamente. Y además ha sido, creo que en la marcha de los jóvenes y en verdad en general peruanos y peruanos contra el gobierno de Merino, creo que los medios de comunicación también tomaron un posicionamiento clave, ¿no? Que era de cuestionamiento al gobierno de Merino. Lo que estamos teniendo por del lado opuesto es que en general los medios de comunicación no le están dando
una cobertura importante a las marchas que se han generado ya en varios meses, ¿no? De Así hecho, también tienen... en las redes sociales, ¿no? Así La es. marcha de Merino tuvo mucha presencia en las redes sociales y eso llevó a que mucha gente se... Pero justamente de lo que me estabas mencionando las demandas, esto es algo que me lleva a preguntar si uno de los tantos pedidos es la renuncia de Boluarte. De renunciar a Boluarte, ¿qué tanto amortiguaría la situación que está pasando en nuestro país? Porque como son varios, ¿cómo el gobierno puede responder a tantos pedidos y llegar a la calma? Es que es complicado. Pareciese que la salida de Boluarte podría ser la disminución de esta gran cantidad o sea, la disminución del estallido social, ¿no? Daría la impresión que eso sea, porque además estas protestas que te mencionaba, que son heterogéneas, sí tienen un punto en común, que es la salida de Dina Boluarte. ¿Por qué no lo hace? No te puedo decir por qué, porque además tendría que buscar entender o preguntárselo a ella realmente, porque cuando se lo preguntan, ella señala que constitucionalmente es presidenta, que ya llamó a elecciones, que todo está en la cancha del Congreso. También ha tenido un rol de no tener mea culpa, de no generar mea culpa, o incluso posicionarse como responsable política dentro de ya más de la mitad o sea, de la más de la mitad de centenar de fallecidos en torno a las protestas. Ahora, otra de las hipótesis que se manejan es que ella planea dejar una imagen política en estos partidos que están de acuerdo con que no renuncie, que están de acuerdo con que se den las elecciones, que paradójicamente son los partidos que están de acuerdo con que se adelanten las elecciones, pero partidos como Perú Libre, que son más o menos los que apoyan estas marchas y los que apoyan la renuncia de Dina Boluarte, no están apoyando estas nuevas elecciones. Entonces, se cree que ella lo que quiere hacer es dejar un precedente en ellos para que cuando haya una próxima legislatura, ella pueda ser blindada, más o menos como lo que ha sucedido con Cabero, cuando presentó esta moción para blindar prácticamente a Merino. Esto sería un escenario posible, esto sería bastante lógico pensar. Sí, claramente podría ser una posibilidad, ¿no? La búsqueda de tener apoyo político en el próximo Parlamento, pero realmente no sabemos cuáles son los móviles que la presidenta tiene. Es decir, pueden ser desde miedo, desde la búsqueda de apoyo de otros actores políticos, desde un mal entendimiento de la realidad peruana. Puede ser que ella realmente en su cabeza entienda que esto, o que renunciar no sería el fin de la crisis política y del estallido social. Es decir, puede haber una serie de hipótesis que la presidenta maneje dentro de sí misma, pero, o sea, nosotros no haríamos nada más que especular, porque esa respuesta únicamente la tiene la presidenta, pero lo que sí podemos es hablar sobre lo que sí está sucediendo, ¿no? De hecho, creo que es muy preocupante esta situación de normalización por parte de nuestras autoridades, de pedir que se asesinen, o sea, literalmente algunos congresistas han pedido más balas hacia los protestantes, y cómo es que estos no están generando un apoyo hacia la ciudadanía y su derecho a protesta, ¿no? Y creo que más preocupante, si lo vemos desde un paso hacia atrás, desde un espacio un poco más macro, podemos entender cómo este es el declive de la democracia en el Perú, y no se ve desde aquí un buen escenario, ¿no? Estamos en un proceso en el cual puede haber un retroceso aún mayor, y esto significaría, por ejemplo, que en unas próximas elecciones la ciudadanía, tan harta de esta democracia tan defectuosa, elija a una persona autócrata que quiebre el orden constitucional, ¿no? Creo que esto es lo que yo más temo, y además creo que es bastante posible, porque
¿Para qué, por ejemplo, quisieras un congreso que no te representa? Entonces se vuelve una institución obsoleta o poco deseada, teniendo en cuenta además que es la institución democrática por excelencia. Bueno, muchas gracias, Katherine, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros aquí en Entrevista 360. Te deseo un muy buen día. Gracias. Chao. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El Ministerio de Energía y Minas informó que para este año cuentan alcanzar las 280.000 conexiones de gas natural en todo el país. Según informaron, para julio ya se tendrían 100.000 nuevas conexiones. Según detalló el jefe de la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM, Carlos de los Santos, esta iniciativa permitirá generar puestos de trabajo en las regiones y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Agromujer es el nuevo servicio del Agrobanco, el cual está orientado a facilitar el acceso al crédito a la mujer agricultora peruana. Para acceder a este beneficio, las agricultoras deben presentar copia de su DNI, así como el recibo del servicio de luz, agua o teléfono, tener más de 2 años de experiencia en la actividad agropecuaria y así podría calificar para créditos de hasta 14.850 soles. Los empleos generados por la actividad minera alcanzaron un pico histórico en el 2022. Según datos del MINEM, la minería contrató 230.737 empleados de forma directa. La región más beneficiada con empleos en minería fue Arequipa, gracias al proyecto Cerro Verde. Le siguen Moquegua y Junín. El ministro de Educación, Óscar Becerra, aseguró que nada impedirá el inicio del año escolar este 13 de marzo. En tal sentido, aseguró que el 60% de materiales educativos ya llegó a su destino y el resto seguirá arribando conforme se sigan desbloqueando las vías en el país. Por primera vez en la historia, las agroexportaciones peruanas llegaron a los 10.421 millones de dólares. Este hito logrado durante el año 2022 representa un alza del 13.6% en relación al año anterior. Los principales mercados de exportación fueron Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador y China, donde se enviaron productos como arándanos rojos frescos, uvas frescas, paltas y café. El turismo del país continúa agonizando. Ahora la presidenta de la Sociedad de Hoteles del Perú anunció que ante los ojos internacionales el Perú no existe más como destino turístico. El turismo en su hora más oscura. Desde la pandemia por el COVID-19, el sector turismo no ha dejado de ser golpeado por protestas, paros locales y declaratorias de emergencia. Hoy el sector ve las graves consecuencias de esta realidad. Que empezamos a desaparecer de los catálogos mundiales de los operadores internacionales. No aparece Perú en la venta de ningún catálogo. Desde el año pasado empezó por eso. La presidenta de la Sociedad de Hoteles del Perú, Tibisay Monsalve, alertó sobre la grave situación de nuestro país frente a los ojos del mundo y sostuvo que millones de soles en ingresos se están dejando de percibir, perjudicando miles de empleos directa e indirectamente relacionados al turismo. Y estamos ahorita a niveles de pandemia. 20% de ocupabilidad en Lima, 2% de ocupabilidad en Cusco. Lamentablemente el turismo no es considerado como lo que verdaderamente aporta a la economía de un país y nosotros aportamos al turismo entre los puestos directos e indirectos más de 2.000 millones de soles mensuales a los hogares del Perú. En este sentido, la presidenta de la Sociedad de Hoteles puntualizó que toda la cadena comercial y todos los sectores económicos del país se están viendo afectados. Ante esta situación, hizo un llamado a la sensatez a las autoridades del gobierno y a los manifestantes. Millones
millones de soles de ingresos que están dejando de percibir. Ahora yo quiero saber quién los va a asumir, el gobierno, quién va a asumir ese gasto, en realidad esos sueldos, quién los va a asumir y todas esas pobres familias que se van a quedar sin trabajo. Los huelguistas van a asumir ese gasto. Todos los que están haciendo las paralizaciones han pensado en esas familias, les importa un pepino el país ni la familia, lo cual da mucho que pensar. Las mismas personas que están involucradas no se dan cuenta del daño que están haciendo. Después de algunas semanas de cierre temporal de Machu Picchu, existe una posibilidad de que la famosa ciudadela inca reabra sus puertas al público el próximo 15 de febrero, aunque la fecha está condicionada a la coyuntura social. Una luz de esperanza empieza a brillar para Cusco. Se anunció que el miércoles 15 de febrero, la ciudadela inca de Machu Picchu estaría lista para abrir sus puertas a los turistas. Tras una reunión multisectorial donde participaron diversas autoridades del sector y los integrantes de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, ente encargado de la administración de la Maravilla del Mundo, se evaluó la posibilidad de abrir las puertas de la ciudadela al turismo. Sin embargo, la fecha de apertura está aún incierta y está supeditada al panorama de las protestas en el país. Esto luego de que el 20 de enero se anunciara el cierre temporal debido a las protestas y actos violentos registrados en la región, así como a los locales comerciales y la destrucción de la vía férrea. En tal sentido, la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, señaló que es necesario que las autoridades garanticen la seguridad del monumento arqueológico, de los trabajadores y de los visitantes. La comisión multisectorial acordó volver a reunirse el martes 14 de febrero para tomar la decisión final respecto de la reapertura de la ciudadela inca. Se espera que la decisión sea positiva y sea un paso más para la reactivación del sector turístico. Las protestas y bloqueos de vías afectan a muchos sectores. Uno de ellos son los productores de truchas, una actividad muy importante en la región Puno llevada a cabo por pequeños productores que hoy se ven al borde de la quiebra. Pequeños comerciantes de la trucha en riesgo. Más de 1.300 microempresas dedicadas a la producción y comercialización de trucha corren el riesgo de sufrir pérdidas irreparables. Los bloqueos de carreteras iniciados desde diciembre del 2022 han puesto en peligro a las microempresas pertenecientes a las comunidades y pobladores de las zonas cercanas al lago Titicaca en la región Puno. Así lo señaló José Ernesto Muñoz, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Asociación de Exportadores ADEX, quien indicó que el riesgo económico que existe para los pequeños productores de Puno es de 300 millones de soles, monto que podría perder si no se toman las acciones para remediar los bloqueos. Señaló que a pesar de que la truchicultura es poco difundida, es importante para la región Puno, ya que en el lago Titicaca produce anualmente 30.000 toneladas de trucha. Sin embargo, los bloqueos impiden el ingreso del alimento balanceado para las truchas, lo que ocasiona que estos peces pierdan peso, favoreciendo la mortalidad de las truchas. Esto, a su vez, genera una elevación del costo de producción, lo cual se refleja en el precio final de la venta, afectando al consumidor. Es por ello que el Comité de Pesca y Acuicultura solicitó a los actores involucrados en la crisis tener en cuenta el daño irreparable que se está ocasionando. Se espera que las autoridades puedan encontrar soluciones eficaces que permitan una pronta solución en beneficio de estos pequeños productores. En el sur, más del 50% de peruanos ha perdido la esperanza en la mejora de la economía nacional. Pese a que esta perspectiva pesimista venía desde el 2022, ahora las protestas han reducido cualquier esperanza de mejora económica. Más del 50% de consumidores peruanos en el sur observan con pesimismo nuestra situación económica actual, es decir, no tienen esperanza en una pronta mejora en la economía nacional, luego del gran golpe que han significado las protestas para las distintas actividades económicas del país. Según el último estudio de Impronta Research, el 43% de peruanos a nivel nacional consideran que el impacto de la convulsión social será desfavorable y hasta muy desfavorable para la economía local.
De acuerdo con José Oropesa, socio y director de Impronta Research, las expectativas sobre nuestra economía ya venían siendo pesimistas desde el año pasado. Sin embargo, la situación social actual ha empeorado los indicadores, pues la confianza de los peruanos en su economía es cada vez menor. Por su lado, Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de UPC, dijo que aunque las protestas paren, la economía peruana ya ha sido afectada ante los ojos de miles de peruanos trabajadores perjudicados, por lo que será muy difícil que las perspectivas sobre esta mejoren en un corto plazo. Urge, por lo tanto, un trabajo de la mano entre el Estado y el sector privado para revertir los estragos que las protestas han dejado en la economía nacional, ya que miles de peruanos han visto sus bolsillos y fuentes de ingresos gravemente perjudicados. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Tras 2 años de pandemia, el Carnaval de Cajamarca regresa y promete contribuir a la reactivación económica de la región. Cajamarca espera la llegada de 40.000 visitantes para el regreso tras 2 años de pandemia del famoso y colorido Carnaval cajamarquino. La festividad promete ayudar a la reactivación económica y a generar empleos para la región. El presidente de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Cajamarca, Miguel Barbosa, contó que muchas familias, operadores turísticos, guías de turismo y agricultores fueron fuertemente golpeados durante los 2 años que no se realizó el carnaval, ya que en Cajamarca el turismo solo se da en temporadas específicas como esta. Ahora la realización del Carnaval de Cajamarca contribuirá a que varias actividades económicas de la región se reactiven. Los agricultores y comerciantes podrán generar recursos a través de la venta de sus productos, así como los mototaxistas, taxistas, restaurantes y hoteles que verán un aumento en sus ingresos gracias a la afluencia de turistas. Sin embargo, Barbosa expresó su preocupación dado que aún se enfrentan a la posibilidad de nuevos paros y protestas en la región, situación que genera aún algo de temor en eventuales visitantes. Así, el presidente de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo se dirigió a los manifestantes para solicitarles que las protestas se den de una manera alturada, para así permitir que los visitantes ayuden a la región a salir de la crisis económica que principalmente ha golpeado al sector turístico. Los conflictos sociales se han convertido en el mayor riesgo para el crecimiento económico. La inflación supera cifras no alcanzadas por años. ¿Cómo se verá afectada la proyección del 2023? Este es el termómetro económico en el Informe 360. Los índices de crecimiento económico es una preocupación constante para los peruanos. Es por ello que cada mes el Instituto Peruano de Economía publica el termómetro económico, la radiografía de los indicadores y su evolución. En la edición de febrero se incluye una medición hasta el mes de noviembre, que revelaba un crecimiento de 1.7%, casi la mitad del primer semestre del 2022. Sin embargo, el panorama interno de nuestro país significa un riesgo que se ha visto reflejado en los últimos 2 meses y que ha generado la paralización de múltiples actividades económicas. Vemos como riesgo latente una posible recesión económica en algunas regiones del sur, principalmente Cusco, Puno, Madre de Dios y podría ser que también Apurímac. Para poder entender a qué nos referimos con recesión, nos referimos a 2 principales indicadores. Primero, que la actividad económica tendría 2 trimestres de crecimiento negativo y por otra parte, y muy relacionado a la actividad económica, cifras de menor empleo
también para 2 trimestres consecutivos. Según cifras de enero, las regiones con protestas sociales registraron una tasa de inflación de aproximadamente 10.6%, 2 puntos porcentuales por encima del resto del país. Esto ha significado una ruptura en la desaceleración de la inflación que se venía registrando. La inflación en Madre de Dios alcanzó más o menos 15% de crecimiento en enero. Esa es la cifra más alta en los últimos 25 años. En general, en las regiones con protestas sociales, la inflación ha tenido un máximo en 15 años. Es decir, la inflación de enero, producto de las protestas sociales, fue más alta que la inflación del pico anterior, junio-julio, ¿no? Producto de el fenómeno global de inflación. En Madre de Dios, Cusco y Puno, más del 80% de sus productos registran una inflación superior al 10%, con una afectación directa a los hogares más vulnerables. Panorama similar alcanza a los combustibles. Nosotros hemos podido revisar cifras de Osindermin, ¿no?, para los combustibles, y hemos visto cómo los precios han subido rápidamente con el cierre de las carreteras, ¿no? Lo cual ha significado una corrección, un retroceso, ¿no?, en la tendencia de la disminución de los precios de los combustibles que se había observado durante buena parte de la segunda mitad del 2022. En esa misma línea, los datos del Ministerio de Agricultura también nos indican un fuerte incremento de los precios de los alimentos, como por ejemplo tomate y zanahoria, que en el caso de Madre de Dios se multiplicaron por 6. La falta de provisión de GLP ha significado que muchos hogares hayan recurrido a otras fuentes de combustión como la leña o el carbón, a pesar de tratarse de elementos contaminantes y dañinos para la salud. Si bien estos factores afectarán el crecimiento económico del Perú, la desaceleración de nuestra economía se venía registrando en los últimos años con una mayor profundización en el 2022. Mientras que el resto de economías de América Latina, después de la pandemia, empieza una senda de reactivación económica bastante dinámica, no ha sucedido lo mismo en el Perú. Es probable que durante el 2022 el Perú crezca por debajo del promedio de América Latina. Eso es algo que no pasaba hace mucho tiempo. Ahora, pensando ya de manera perspectiva en el 2023, efectivamente nosotros teníamos una proyección de crecimiento de 2.1% a inicios de diciembre. Esta proyección seguramente va a registrar un ajuste negativo, probablemente más pegado al 1.9%. Esta proyección al 2023 se verá afectada por 3 razones principalmente. Por un lado, la inversión pública en el contexto de nuevos gobiernos subnacionales, el consumo privado que disminuirá ante el impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares, y por la inversión privada, que viene de 2 trimestres en negativo, algo que no se veía en nuestro país hace décadas. ¿Esto qué va a significar para el bolsillo de los hogares? Va a significar una menor posibilidad para generar empleos de calidad y por lo tanto para obtener mejores salarios. Hay un riesgo adicional sobre el cual es importante rescatar. Buena parte del crecimiento del 2023, nosotros que calculamos que hasta 1/3 del crecimiento del 2023 va a depender del impulso del proyecto minero Tequereco. Ahora, si bien esto es un impulso, es una oportunidad, también puede ser un riesgo en la medida en que no sepamos atender y resolver oportunamente conflictos sociales. Y es que los conflictos sociales no solo han paralizado proyectos de inversión, sino los de producción, por lo que urge volver a la estabilidad social para no poner en riesgo las actividades que garantizan el impulso a la economía. A esto se suma que el 2023 será un año electoral y como tal, un año de incertidumbre para las inversiones. Pese a todo, los especialistas confían en el potencial de nuestro país para revertir estos pronósticos. El panorama no es del todo negativo. Tenemos el potencial, tenemos los proyectos. Una vez que logremos resolver el clima de conflictividad política y lograr una pacificación que nos permita reactivar sectores como turismo, minería, transportes, etcétera, tenemos los mecanismos suficientes, el potencial necesario para poder volver a crecer a buenas tasas de crecimiento que nos permitan volver a consolidar la clase media, que nos permitan volver a reducir la pobreza y seguir en la senda de la reducción de la desigualdad. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.
Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La Organización Internacional para las Migraciones se pronunció respecto a la muerte de 7 migrantes haitianos debido a los bloqueos en la carretera de Desaguadero en Puno. La entidad insistió en su pedido por permitir el tránsito humanitario. La población vulnerable es la más expuesta. Tras la muerte de 7 migrantes haitianos, entre ellos un bebé de 1 año, quien falleció por insuficiencia respiratoria al no poder acceder a cuidados de salud a causa de los bloqueos en la carretera de Desaguadero, región Puno, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el Perú, insistió que se permita el tránsito humanitario en todo el territorio nacional para evitar que estas tragedias continúen ocurriendo. La OIM alertó sobre lo peligroso que se convierten estos bloqueos para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como gestantes, adultos mayores, niños y migrantes que no están acostumbrados a las condiciones climáticas de la zona, lo cual podría repercutir gravemente en su salud. Según indicó la institución, las 7 víctimas mortales tenían la intención de atravesar la región con el objetivo de llegar a otros territorios fuera del país. Sin embargo, a causa de los bloqueos se vieron obligados a permanecer en Puno, región cuyas condiciones de clima y altura causaron un grave daño a su salud. Es por ello que insistió en su solicitud a los manifestantes de permitir el tránsito humanitario, ya que, según señalaron, ninguna persona debería perder la vida en la búsqueda de seguridad, protección o nuevas oportunidades. Ahora solo queda esperar que los puentes de diálogo se logren a la brevedad, considerando la gravedad de la situación en Desaguadero, donde además varios transportistas llevan ya 30 días varados en la carretera por los bloqueos que continúan afectando el tránsito por la región y resultan especialmente perjudiciales para las poblaciones vulnerables. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaría en peligro. Es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Estado peruano otorgar medidas de protección a favor suyo y de su familia. Esto ya que las investigaciones que viene llevando a cabo en el marco de las protestas la ponen en la mira de los violentistas. Temen por la seguridad de la fiscal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó el pasado miércoles al Estado peruano otorgar medidas de protección a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A través de un comunicado, la CIDH sostuvo que las actividades que ejerce Benavides son notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad peruana, lo cual la pone a ella y a su núcleo familiar en una posición de riesgo ante posibles represalias a manos de sus investigados. Como se sabe, la fiscal de la Nación viene investigando preocupantes sucesos ocurridos en nuestro país en el marco de las protestas iniciadas en diciembre, por lo cual podría estar en la mira de los violentistas. Es ante esta situación que la institución solicitó al Estado del Perú adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la fiscal y su familia, así como informar sobre los avances de las investigaciones sobre los presuntos peligros a los que estaría expuesta Benavides. A 2 años del inicio del proceso de vacunación en el país, se han aplicado más de 87 millones de vacunas. Además, la ministra de Salud reconoció el trabajo de los enfermeros, que han trabajado durante una de las etapas más duras que atravesó el país. Peruanos vacunados. A pesar de que el Perú fue uno de los países con las mayores tasas de mortalidad por la COVID-19, se ha aplicado más de 87 millones de vacunas desde la llegada del primer lote hace ya 2 años.
En medio del homenaje a los enfermeros por el Día Nacional de la Vacunación contra la COVID-19, la ministra Rosa Gutiérrez señaló que desde febrero del 2021 hasta la fecha, casi el 94% de la población mayor de 12 años ha recibido la primera dosis, el 90,27% la segunda y el 74,11% la tercera, por lo que señaló que las vacunas y el trabajo del personal de salud ha salvado y sigue salvando la vida de millones de peruanos. Por otro lado, la ministra señaló que desde enero del presente año, más de 261,000 personas entre personal de salud y adultos mayores de 60 años han recibido la vacuna bivalente contra la COVID-19. Finalmente, tanto la ministra Gutiérrez como María Elena Martínez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, señalaron que uno de los retos del 2023 es continuar cerrando las brechas en la inmunización contra la COVID-19 y en el esquema de vacunación nacional. Gracias por sintonizarnos. Sigue el desarrollo de la actualidad informativa en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Franca Hurtado y Radio Top. Hasta pronto. Gracias amigos de R360 y bienvenidos a Radio Top, el único ranking que mide lo que escuchamos los peruanos en más de 260 estaciones de todo el Perú. Gracias al respaldo e información fidedigna que nos brinda BIMAT, empresa especializada en análisis de música y reconocimiento de canciones, y CPI, compañía de investigación de audiencia. Podemos traerles esta vez las canciones de mayor impacto en todas las regiones del Perú. Prepárate para sentir el poder musical de la radio. Con el resumen de la semana, en el puesto 5, bajando 2 posiciones, llega Brunella Torpoco, con la canción Otro ocupa mi lugar, con 15.014.728 impactos. Puesto número 4 lo ocupa una vez más el colombiano Fade, con el tema Feliz Cumpleaños Fercho, con 15.329.541 impactos. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Estás en Radio Top Perú, ocupando el tercer lugar de nuestro ranking y subiendo 2 posiciones llega Wampi, Wow Poppy, Anfix Jordana y Harulay con la canción Por Nosotros, que cuenta con 18.169.338 impactos. En el puesto 2 y manteniéndose fuerte en la lista tenemos a Manuel Turizo y La Bachata con 18.787.738 impactos. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Y llegando al final del ranking tenemos la más tocada, la más escuchada. Esta es la canción de mayor impacto en todas las regiones en Radio Top. Nuevamente el puesto número 1 va para Shakira Bizarrap Music Session volumen 53, con 30.421.045 impactos. Puesto número 1 aquí en Radio Top. Yo contigo ya no regreso, ni que me lloren ni me supliquen. Esto fue todo por hoy en Radio Top, el ranking de todo el Perú, tanto en géneros, radios como en representatividad de audiencia. Recuerden que pueden encontrar el ranking completo en nuestra página web y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las canciones más populares en el país. Los esperamos la próxima semana con el resumen general y más música aquí, en Radio Top, el ranking de todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.